Continuamos con la serie El DS44 explicado para expertos con MIHSEC. En este capítulo, profundizaremos en el título 2, párrafo 2, que aborda el programa de trabajo en prevención de riesgos laborales. Una exigencia clave para una gestión efectiva, y sobre todo, para evitar infracciones. Si eres experto en prevención, este programa es el eje que conecta tu IPER con la acción concreta en terreno. Y en este video, te mostraremos cómo hacerlo trazable, ejecutable y verificable con el visor de gestión de MIHSEC. En este video analizaremos el párrafo 2 del título 3 del Decreto Supremo número 44, que regula el programa de trabajo en prevención de riesgos laborales. Este párrafo incluye 6 artículos clave, desde el artículo 8 al 13, que establecen cómo debe diseñarse, ejecutarse y controlarse este programa. ¿Qué regula cada uno de estos artículos? El artículo 8 define el contenido mínimo del programa, incluyendo plazos, responsables, difusión y mecanismos de control. El artículo 9 establece el orden de priorización de las medidas preventivas, comenzando por eliminar, luego controlar, reducir y por último proteger. El artículo 10 aborda la gestión preventiva en el uso de máquinas, equipos y herramientas. El artículo 11 se enfoca en la protección a trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. El artículo 12 prioriza el uso de protecciones colectivas por sobre los elementos de protección personal. Y el artículo 13 trata el uso, entrega y capacitación en EPP. Este programa debe construirse a partir del inventario de peligros y de la evaluación de riesgos, como explicamos en el video anterior sobre el IPER, que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguir con nosotros para revisar paso a paso qué exige este artículo y cómo cumplirlo correctamente. Y recuerda, suscribirte al canal de YouTube de MIHSEC es clave para que esta serie siga creciendo y fortaleciendo la gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En el marco del Decreto Supremo 44, el título 2, párrafo 2, establece que el programa de trabajo en prevención de riesgos laborales debe cumplir con al menos 14 exigencias mínimas. A continuación, revisamos las primeras. Primero, el programa debe elaborarse desde la IPER, es decir, debe construirse en base a los riesgos detectados en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es importante aclarar que este no es el programa global de actividades anuales, sino uno específico, enfocado en el control de los riesgos identificados. Más adelante explicaremos en detalle la diferencia entre ambos programas. Segundo, existe un plazo de 30 días corridos para su formalización, el cual comienza a contar desde la confección o actualización de la IPER. Tercero, se deben incluir medidas preventivas, es decir, acciones para evitar que los riesgos identificados se materialicen. Cuarto, también deben contemplarse medidas correctivas, que son aquellas orientadas a corregir desviaciones o eventos que ya hayan ocurrido. Continuamos revisando las exigencias mínimas del programa de trabajo en prevención de riesgos laborales, establecidas en el artículo 8 del Decreto Supremo 44. A continuación, los siguientes elementos. Prevención en conducción. Cuando corresponda, el programa debe incluir acciones frente a riesgos asociados a la conducción de vehículos. Aprobación formal. El programa debe estar por escrito y contar con la aprobación del representante legal. Este punto no es un mero trámite administrativo, sino una exigencia que implica una responsabilidad directa. En la próxima lámina abordaremos por qué este acto tiene implicancias legales relevantes. Fecha de aprobación o modificación. Se debe indicar expresamente la fecha en que se aprueba el programa, así como cualquier modificación que se realice posteriormente. Difusión a trabajadores. El contenido del programa debe ser informado a los trabajadores, ya sea mediante avisos visibles o correo electrónico, según la realidad de cada organización. Envío al Comité Paritario. Debe remitirse un ejemplar del programa al Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Control y vigilancia. Deben establecerse acciones para verificar el cumplimiento de las medidas definidas en el programa. Medios presenciales o electrónicos. Estas acciones de control pueden ejecutarse de forma presencial en terreno o utilizando herramientas digitales válidas.
¿Cuál es el valor jurídico de la firma del representante legal en el programa de trabajo preventivo? La firma del Programa de Trabajo en Prevención de Riesgos Laborales, exigida por el artículo 8 del Decreto Supremo número 44, no es simbólica. Tiene valor jurídico y puede generar responsabilidad civil o penal en caso de accidente. Al firmar el programa, el representante legal reconoce la existencia de los riesgos detectados en la IPER. Se compromete a implementar medidas específicas de control y asume responsabilidad directa si esas acciones no se ejecutan. En caso de accidente, esta firma puede convertirse en una prueba clave y dar origen a delitos penales, como 1. El cuasidelito de homicidio o lesiones, según el artículo 490 del Código Penal, con penas de 61 días a 3 años de cárcel, por negligencia o falta de previsión. 2. El delito doloso, cuando conociendo el riesgo se firma, pero no se actúa. Esto se conoce como dolo eventual, y se regula en los artículos 391 y 397. En estos casos, las penas pueden ir desde 3 hasta 15 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del resultado. Por eso, firmar el programa equivale a aceptar que se conoce el riesgo y que se asume la obligación legal de gestionarlo. En esta lámina analizamos un ejemplo real desde la IPER, el riesgo específico de atrapamiento. Primero, evaluamos su probabilidad de ocurrencia. Se estima como 2, probable, es decir, puede ocurrir en varias ocasiones durante las tareas, especialmente si no se aplican medidas de control eficaces. Luego, definimos la consecuencia, 4, extremadamente dañina, ya que este tipo de evento podría provocar una incapacidad permanente o incluso la muerte. Con estos dos valores, calculamos el VEP, o valor de exposición al peligro. 2 por 4 igual a 8. Según la guía del ISP, un VEP de 8 corresponde a un nivel de riesgo importante. A partir de este análisis, el visor MIHSEC lo integra automáticamente al programa de trabajo preventivo, activando una acción de control trazable, con responsables, plazos y medidas priorizadas según la prelación de controles establecida en el artículo 9. Así, un análisis IPER bien construido permite transformar el dato técnico en acción preventiva concreta. En esta lámina observamos cómo el visor de gestión MIHSEC actúa en dos niveles clave. Primero, integra automáticamente el riesgo de atrapamiento al programa preventivo. Luego, monitorea en tiempo real su cumplimiento desde el dashboard. A la izquierda, se visualizan las acciones generadas automáticamente, desde la instalación de protecciones físicas hasta la exigencia de aplicar el formulario ART para verificar controles críticos antes de ejecutar la tarea. Cada acción tiene asignado un responsable, un plazo y un método de seguimiento trazable. A la derecha, el dashboard muestra el estado de cumplimiento por cargo. Por ejemplo, el encargado de mantención tiene una medida vencida, lo que reduce su nivel de cumplimiento al 50% y activa una alerta automática para revisar y modificar el nivel de riesgo. Por su parte, la jefatura directa tiene pendiente la validación del control crítico con ART, lo que genera una alerta preventiva. Este sistema permite cumplir con el artículo 8 del Decreto 44, asegurando no solo la planificación, sino también el monitoreo continuo y la capacidad de reacción ante desviaciones, manteniendo el control actualizado, trazable y eficaz. En esta lámina explicamos cómo el visor de gestión MIHSEC aborda cada una de las exigencias clave del artículo 8. Primero, tanto la prevención del consumo de alcohol y drogas como la promoción de vida saludable están incluidas en el programa de capacitación del visor. Se asignan responsables, plazos y seguimiento automático. Además, MIHSEC dispone de cápsulas específicas para suscriptores, lo que permite abordar estos temas de forma efectiva y trazable. Cuando corresponde, la prevención en conducción también se incorpora en el programa de capacitación. Al igual que el punto anterior, se gestiona con responsables, seguimiento y cápsulas formativas que entregamos como apoyo. La difusión del programa preventivo a los trabajadores se realiza mediante un video personalizado que explica claramente el contenido del plan, como parte de la estrategia de control del riesgo.
Finalmente, la entrega del programa al comité paritario o al delegado de seguridad ya viene incorporada como una actividad planificada dentro del programa general, asegurando que esta etapa no se omita. Así, MIHSEC garantiza que todas las obligaciones del artículo 8 no solo se cumplan, sino que queden registradas con trazabilidad, respaldo y evidencia clara de su ejecución. El artículo 9 del Decreto Supremo 44 establece un orden obligatorio para aplicar medidas preventivas, conocido como prelación. Este orden también está respaldado por el Compendio de Normas del Seguro de la Ley 16.744 y exige priorizar primero la eliminación del riesgo, luego el control en su fuente, después medidas organizacionales y finalmente el uso de elementos de protección personal. En este ejemplo, aplicado al riesgo B1, atrapamiento, la primera medida es prohibir el uso de elementos sueltos como anillos o cabello expuesto, lo que busca eliminar o evitar el riesgo. La segunda medida es instalar protecciones físicas fijas, controlando el riesgo en su fuente. La tercera acción es incluir el equipo en el programa de protección de máquinas, lo que corresponde a una medida organizacional. Y, como parte del control residual, se establece la obligación de usar EPP adecuados y de contar con parada de emergencia funcional. Así, el visor de gestión de MIHSEC permite ordenar las medidas según su prelación, asignar responsables y asegurar su trazabilidad. Todo esto integrado en el programa de trabajo en prevención. El artículo 10 del Decreto Supremo 44 establece obligaciones concretas para el uso seguro de máquinas, equipos y herramientas. La empresa debe informar a los trabajadores sobre su manejo seguro, entregar el contenido relevante de manuales e instrucciones de fabricantes, y contar con un procedimiento de trabajo seguro para máquinas con riesgo de atrapamiento, corte o amputación. Este procedimiento debe incluir un programa de operación y mantenimiento preventivo, el control permanente del funcionamiento, y protecciones efectivas que reduzcan el riesgo. En la parte inferior derecha de la lámina se muestran los tipos de protección técnica recomendados según normativas internacionales, como la ISO 14120. La protección fija, por ejemplo, es una barrera permanente que solo puede removerse con herramientas, y su objetivo es evitar el acceso a partes móviles peligrosas durante la operación. MIHSEC apoya a las empresas en la implementación correcta de este programa, incorporando estos estándares en un sistema trazable y aplicable en terreno. Contacta a MIHSEC para implementar el programa de protección de máquinas según tu realidad operativa. El artículo 10 del Decreto Supremo 44 exige que las empresas cuenten con un programa preventivo específico para el uso de máquinas, equipos y herramientas motrices. Este programa debe abordar, al menos, 6 puntos clave. 1. Informar a los trabajadores sobre el uso seguro del equipo. 2. Entregar el contenido esencial de manuales e instrucciones técnicas. 3. Establecer un procedimiento de trabajo seguro para cada equipo. 4. Implementar un programa de mantenimiento preventivo. 5. Verificar que existan protecciones físicas adecuadas. Y 6. Capacitar a los trabajadores en el uso correcto y seguro. En esta lámina, te explicamos cómo cumplir con cada uno de estos puntos aplicados a un esmeril de 4,5 pulgadas, integrándolo al programa de trabajo y alineándolo con la IPER, tal como exige la normativa. MIHSEC cuenta con la experiencia técnica y una serie de vídeos profesionales que te permiten implementar este requisito de forma clara, específica y totalmente ajustada a la normativa vigente. En esta lámina te mostramos los principales tipos de protección física exigidos por la normativa técnica, la función que cumplen y un ejemplo aplicado en terreno. Los resguardos fijos impiden el acceso directo a zonas de riesgo, como ocurre con los cubrediscos en esmeriles. Los resguardos móviles con enclavamiento detienen automáticamente el equipo al abrir una puerta de acceso, evitando que se exponga el trabajador al peligro. La distancia de seguridad evita el contacto directo con partes móviles, y depende del tamaño de la abertura o luz de la rejilla. Por ejemplo, si la luz es menor o igual a 4 milímetros, no se requiere separación adicional.
pero si la luz aumenta a 6, 12 o 20 milímetros, la norma ISO 13857 exige distancias mínimas de hasta 850 milímetros para proteger al trabajador. También se pueden usar sensores o barreras fotoeléctricas para detener el equipo al detectar presencia en zonas de riesgo. Contacta a MIHSEC para implementar estas exigencias de forma clara, documentada y ajustada a la normativa. Contamos con la experiencia técnica y los materiales necesarios para apoyar tu gestión preventiva. El artículo 11 del Decreto Supremo 44 establece que la empresa debe identificar y proteger a las personas trabajadoras cuya condición médica, discapacidad o estado de salud implique un mayor riesgo laboral. En la tabla vemos ejemplos concretos. Ante un embarazo o estado de salud conocido, se deben reasignar tareas o ajustar condiciones para evitar la exposición al riesgo. Si se trata de una persona con discapacidad física, sensorial o psíquica, se debe evaluar el puesto, eliminar riesgos o implementar medidas de apoyo específicas. La empresa debe demostrar que identificó estos casos y gestionó las medidas necesarias. Esta obligación también se vincula con el artículo 154 bis del Código del Trabajo, que exige ambientes laborales dignos, libres de discriminación, y protocolos para prevenir y sancionar conductas indebidas. El artículo 12 del Decreto Supremo 44 refuerza el principio de protección colectiva frente a los riesgos laborales. Esto significa que, antes de entregar equipos de protección personal, la empresa debe privilegiar medidas que protejan a todos los trabajadores expuestos, actuando directamente sobre la fuente del riesgo. Veamos dos ejemplos. En el caso del riesgo 1, exposición a aerosoles sólidos como los humos metálicos, la empresa debe implementar un sistema de extracción localizada. Esto evita que los contaminantes se dispersen en el ambiente y protege a todos quienes se encuentren en el área de trabajo. En el caso del riesgo B1, atrapamiento, se debe encapsular la maquinaria e instalar protecciones físicas fijas, sumando una medida clave, un sistema de detención automática que se active si se abre la protección. Esta acción permite prevenir lesiones graves y responde al enfoque colectivo del artículo. Estas medidas no solo reducen el riesgo de manera eficaz, sino que también protegen a más de una persona expuesta y cumplen con el principio de prelación señalado en el artículo 9 del reglamento. Artículo 13. Uso de elementos de protección personal, EPP. El artículo 13 del Decreto Supremo 44 regula el uso de elementos de protección personal y establece exigencias claras para su implementación. Los EPP deben ser entregados por el empleador sin costo al trabajador, y solo se deben utilizar cuando los riesgos no puedan eliminarse o controlarse mediante otras medidas, como las ingenieriles o administrativas. La empresa debe contar con un procedimiento formal para su uso, mantenimiento y recambio, asegurando que todos los EPP cumplan con normas de certificación o estén registrados en el Instituto de Salud Pública. También es obligatorio realizar una capacitación mínima de 1 hora, que debe repetirse cada año, y siempre que ingrese una nueva persona trabajadora o cambie el tipo de EPP a utilizar. Esta capacitación debe cubrir contenidos mínimos como las partes del EPP, su colocación, limpieza, limitaciones y la prueba de chequeo diario. Además, debe registrarse con información sobre la asistencia, el relator, las actividades prácticas y los resultados de la evaluación. Para cumplir con esta exigencia, MIHSEC dispone de cápsulas formativas específicas para más de 20 EPPS, incluyendo evaluaciones y registro automático en el visor de gestión. El incumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del Decreto Supremo 44 puede tener consecuencias legales y económicas importantes. Según el tipificador de hechos infraccionales y la pauta para aplicar multas administrativas, no cumplir con este programa preventivo puede generar sanciones que alcanzan hasta 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa. Estas sanciones pueden originarse por no entregar EPP certificados, no realizar las capacitaciones obligatorias, o por no implementar el programa de trabajo según lo exige la normativa. Con MIHSEC, puedes cumplir de manera profesional y trazable con el visor de gestión, evitando infracciones y fortaleciendo la gestión preventiva.
Hemos revisado todas las exigencias del párrafo 2 del título 2 del Decreto Supremo 44, que establece cómo debe implementarse el programa de trabajo en prevención de riesgos laborales. El visor de gestión MIHSEC permite cumplir con cada artículo de forma trazable, vinculando IPER, medidas, responsables y evaluaciones, todo en un solo sistema. Con esta herramienta, puedes automatizar capacitaciones, generar evidencia lista para auditoría y evitar sanciones. Contáctanos para recibir una asesoría completa y profesional. Y suscríbete para mantener este canal y seguir fortaleciendo tu gestión preventiva con contenido legal, práctico y actualizado.